Hoy conmemoramos a Santa Isabel, esposa y madre, hija del rey de Hungría, que se casó siendo aún muy joven y al quedar viuda, después de sufrir muchas calamidades y siempre inclinada a la oración, se retiró a un hospital que ella misma había fundado en Alemania. Allí, abrazándose a la pobreza, se dedicó al cuidado de los pobres y enfermos hasta el último suspiro de su vida, que fue a los 25 años de edad, en el año 1231. Una vez más, el ejemplo de los santos nos estimula a buscar lo que el Señor quiere de nosotros y no lo que nosotros queremos de Él. Lectura del libro de la sabiduría. Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijando en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Sí, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien lo hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Con todo, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor.
Cuando se nos pregunta por nuestra edad, si respondemos he cumplido tantos años, estaremos respondiendo correctamente. Pero la fórmula más corriente que tenemos de hablar es decir, tengo ya 76 años. No es verdad. Esos 76 años son los que ya no tengo. Ya los he vivido. Me quedan muchos menos de vida. Los años que tengo por delante son muchos menos. Esto viene a cuento de que en todos estos días, estamos ya al final del año litúrgico, estamos leyendo y meditando esos textos. Algunos son palabras del mismo Jesús, otros textos de los apóstoles, en donde se nos recuerda que precisamente vamos caminando al encuentro del Señor, al encuentro definitivo con el Señor. Y esto no es algo que sirva para asustarnos, muy al contrario. Cristo ha convertido ese camino al encuentro del Padre en lo único que da sentido a nuestra vida. Cuando las personas que no tienen fe y no tienen certeza de que caminamos precisamente hacia esa eternidad, pues no sé cómo se las apañarán para darle sentido a su vida, pero a mí me parece que poco sentido tiene, porque todo sería estar esperando la aniquilación total. La muerte sería la aniquilación total. Y eso tiene que dar una amargura impresionante. Toda una vida esforzándose en construir o en hacer cosas, y ahora todo se viene abajo, todo se pierde, todo lo que he conseguido se acabó. Ya no veré nunca a nadie más, ya no estaré ni podré estar con mis seres queridos. A mí me parece terrible eso, me parece terrible. Es una pena no tener fe, pero me temo y mucho que son muchas las personas, y ya digo, no sé cómo se las apañan para encontrarle algún sentido a su vida. Pero gracias a Dios nosotros tenemos una respuesta que sí que complace plenamente a nuestros deseos de inmortalidad y de felicidad. Cristo ha abierto el camino hacia la resurrección, y por eso la noticia de que llegará el Hijo del Hombre para nosotros no es ninguna noticia que pueda infundir temor. De hecho, cuando leamos los textos que nos hablan de esto, vamos a ver cómo nos dicen: no temáis, levantaos, alzad vuestra cabeza, se acerca vuestra liberación. Se acerca vuestra liberación. Lo que vamos a encontrar con el Señor, eso sí, si permanecemos fieles a Él aquí en esta vida, es precisamente el cumplimiento de todas nuestras aspiraciones. Estar junto a todos los que hemos querido y amado en nuestra vida, e incluso con los que aquí no hemos querido ni amado, pero que allí sí que será posible quererlos y amarlos y ser queridos por ellos. La situación allí, se nos insiste una y otra vez, es absolutamente distinta de la de aquí. No habrá muerte, ni llanto, ni dolor, nada que preocupe, nada que angustie, todo lo contrario. Por lo tanto, es deseable el día de nuestro encuentro con el Señor. Es deseable. Y aun cuando, lógicamente, el momento del tránsito puede estar envuelto en dolor, el dolor de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor, pero, a fin de cuentas, es, dirá Jesús, pues como la mujer que está de parto y cuando llega el momento sufre, pero una vez que ha dado a luz al hijo ya ni se acuerda de lo que ha pasado. Pues eso es un ejemplo que pone el mismo Jesús acerca de lo que sucederá. Todo lo que suframos en esta vida no es comparable al gozo inmenso que nos producirá el estar con el Señor. Por lo tanto, reforzar nuestra fe y tener una fe cada vez más grande, más auténtica, es fundamental. En la primera lectura, precisamente, hemos escuchado cómo el libro de la sabiduría planteaba que es poco menos
que imposible, si se es honesto, no tener fe en Dios. Es poco menos que imposible. Si hemos estado atentos a lo que dice aquí el libro de la sabiduría y conocemos, la hemos leído no hace mucho en las misas de diario, la carta a los romanos, de San Pablo a los romanos, nos daremos cuenta de que en su primer capítulo tiene un texto que es muy parecido a este que hemos escuchado, donde los argumentos son los mismos. Son necios, empezaba diciendo, por naturaleza, todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles. Es decir, a partir de lo que vemos, tenemos que saber reconocer al que es invisible, pero que ciertamente ahí está. De hecho, no debería de llamarnos la atención el que desde los pueblos más primitivos, los conocimientos que la antropología y la arqueología nos han dado acerca de ellos, de su modo de vida, de su modo de pensar, todos ellos tenían una fe en un saber que había alguien, un alguien por encima de nosotros, de los seres humanos. Luego erraban, se equivocaban a la hora de identificar ese alguien, que si el sol, que si algún animal, que todas esas cosas son errores propios de la naturaleza humana. Pero la intuición de que había alguien es que es poco menos que evidente. Hemos recitado, después de la primera lectura, el Salmo 18, que dice: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Todo lo que existe a nuestro alrededor, quitando las cosas que fabricamos los seres humanos, pero siempre a partir de lo que nos encontramos en la creación, todo nos está hablando de alguien poderoso, inteligente y sabio, porque evidentemente no tenemos más que mirar el orden que hay en el universo, no tenemos más que mirar, y mucho más todavía, más admirable, lo que podemos conocer de las criaturas que están a nuestro alrededor, desde las más pequeñas hasta las más complejas que somos los seres humanos. Quienes estudian biología se tendrían que quedar admirados de las funciones que se desarrollan en nuestro cuerpo, por ejemplo. Todo está pensado, todo está calculado para hacer la digestión, para cualquier función, todo está adaptado a lo que necesitamos. Pero que eso pueda pensar alguien que es una casualidad, que a base de crecer células y células, al final se han ido ellas mismas. ¿Cómo que ellas mismas? Tienen inteligencia las células para ser capaces de por sí mismas determinar cómo crecer, en qué dirección, etcétera. Todo lo que nos rodea, tengamos la seguridad de que nos está hablando claramente del artífice, del creador, del que ha planeado todo. Y por lo tanto, ese mismo es el que nos hace las promesas que nos dan esperanza. El mismo que ha creado todo, poderoso, por lo tanto, sabio, inteligente, además se muestra como Padre, se muestra como el que nos ama más que a su propia vida, entregándonos la vida de su Hijo. No deja de ser curioso que, a medida que se conocen más todavía los procesos que hay en la naturaleza, etcétera, en lugar de, diríamos, reforzarse la fe de la gente, al revés, muchos terminan adorando al intermediario en lugar de al creador. Es decir, se enamoran de la ciencia como tal, pensando que es la ciencia, pero la ciencia no es la que crea lo que hay. La ciencia permite descubrir lo que hay, pero no lo crea. La ciencia no es ningún Dios, pues algunos la adoran como a Dios. Terminaba diciendo el autor de este libro de la sabiduría: ni siquiera estos, que seducidos por la apariencia de la hermosura de lo que ven, se quedan en ello, no son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes
a su Señor. El hombre de hoy, con toda su ciencia, su técnica, que ha sido capaz no solo ya de escudriñar el universo, sino hasta de visitarlo, salir de aquí, de los límites de este mundo, llegar hasta la Luna y con sus aparatos llegar incluso a otros planetas más o menos cercanos. Si han sabido tanto como para saber descubrir las propiedades que tienen tantos materiales depositados en la naturaleza, que los han hecho servir para tantos inventos, la luz, el movimiento, la electricidad, el sonido, tantas y tantas cosas, ¿cómo no han sido capaces de descubrir la presencia de Dios? Ese es el Dios que nos promete llevarnos con Él. Es, por lo tanto, motivo para llenarnos de esperanza y de gozo. Y ojalá ayudemos a otros a descubrir también ese camino, esa presencia de Dios en sus vidas, para que también ellos puedan tener esperanza.